Eco 360. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Eco 360. Esta noche, conoce tu candidato. Y para hoy tenemos al señor Juan Carlos Navarro, ex candidato a la presidencia de la República, ex alcalde del Distrito Capital. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a Eco 360. Creo que es importante entender primero y al comenzar el programa que independientemente de que se llama Conoce a tu candidato, sí tenemos que hacer primero un análisis acerca del panorama político que tenemos en la actualidad. Son muchas cosas que están pasando, señor Navarro. ¿Qué piensa de eso? Muy buenas noches, ante todo, Ate. El panorama político en Panamá es complejo, pero los problemas de la gente muy claros. Hay que reactivar la economía, no hay plata en la calle. El panameño está pasando el Niágara en bicicleta, matan por doquier, acaban de matar ahora a una persona a tiro limpio a mediodía en Plaza Centennial. El crimen, esta semana trataron de plagiar, secuestrar a 3 señoras que jugaban golf. En fin, estos son los problemas de la gente. Transporte deficiente, no hay plata en la calle, el crimen nos están matando. Esa es la realidad del panameño. O sea que quizás la seguridad es el problema más importante a enfrentar en este momento, a su juicio. Sin duda, uno de los problemas críticos, pero también muy ligado a la falta de plata en la calle. Porque entre menos plata hay en la calle, más despidos hay, menos gente tiene empleo, más crimen. Eso es lo que está pasando en Colón. Destruyeron la ciudad, no tienen la capacidad para organizarse, improvisaron, cerraron las 16 calles de Colón a la vez. Una perfecta estupidez. Quebraron todas las micro y las medianas empresas que estaban en esas calles, porque los clientes no podían llegar. Toda esa gente quedó desempleada en la calle, aumentó el crimen, no podían recoger la basura, aumentó la basura tapó los drenajes, se inunda la ciudad, en fin. No hubieran podido hacerlo peor si lo hubieran planificado. Yo vi que usted desde hace como unos 6 o 7 meses había posteado acerca de la situación en Colón. Recibió muchas críticas por parte de algunos funcionarios del gobierno, incluyendo el hermano del presidente, el señor Popi Varela. Pero al final usted creo que le recordó en un tuit que tenía razón, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un caso para que tú mismo lo saques. En tu, ¿cómo se llama? En el Panama Check. Panama Check. Oye, te felicito por esa iniciativa, porque todos los que estamos en la palestra pública hacemos un esfuerzo, yo por lo menos, de decir las cosas correctas. Y yo me enteré que había un problema en Colón hace 8 o 9 meses, un año, porque fui a Colón, la ciudad destrozada. Mis amigos de Colón me dijeron, Juan Carlos, están acabando con la ciudad por la falta de planificación. Nadie está diciendo que no quiere inversión en Colón. Todo lo contrario. Qué bien que hay inversión en Colón. Qué bien que se están construyendo apartamentos. Qué bien que se está haciendo el sistema pluvial nuevo. Qué bien que van a soterrar los cables eléctricos, etcétera. Pero qué mal que lo han improvisado, qué mal que no han planificado y qué mal que al frente del proyecto está una persona que no tiene la capacidad para llevarlo a cabo. Mi recomendación, voten inmediatamente al señor Echelecu, que no tiene idea de lo que está haciendo, nombren a una persona capaz, denle mando y jurisdicción y recursos para concluir cuanto antes el proyecto y escuchen a la gente. Si hubieran escuchado hace un año a Colón, no a mí, yo repetí lo que me dijeron mis amigos en Colón y llamé la atención sobre un problema a tiempo. Si en vez de ir a pegarle a Navarro, hubieran hecho caso a lo que decía la gente de Colón, hubieran arreglado el problema. Ahora, lo escuché en el Congreso del PRD recientemente, y usted decía que había que ser muy chambón para no sacarle provecho a una inversión de 500 millones de dólares. Palabras más, palabras menos, creo que ese fue su análisis. Así fue, ¿no? Es que, ¿quién puede explicarse? A mí me da risa lo que ha ocurrido esta semana porque no puedo llorar. Pero la manera como se ha tratado de defender el gobierno, en vez de decir hay un problema en Colón, ninguna de las 16 calles se ha podido terminar, están todas cerradas, lo que tú le recordaste al señor Echelecu con el Panama Check, que yo lo retuiteé de hecho en mis redes sociales. En vez de salir a decir, señores, hemos escuchado a Colón, hay un problema, lo vamos a arreglar, salen a decir, hemos hecho una inversión de 500 millones, etcétera. Eso ya lo sabemos. Es más, todos estamos a favor de que haya inversión en Colón. Lo que no estamos a favor es la improvisación, la falta de escuchar, la falta de respuesta y la falta de capacidad. Nombren gente competente y pónganse a trabajar, por Dios.
Eso es lo que estamos pidiendo para Colón. Ahora, para el gobierno actual, Colón estuvo siempre en el primer lugar de importancia, y lo digo porque al día 2 de haber asumido estaban en Colón. Estaban celebrando la celebración de este contrato, no voy a mencionar la empresa, pero independientemente de la empresa, era una inversión importantísima que se estaba haciendo, arriba de 500 millones de dólares. ¿Dónde fallaron entonces? ¿Dónde fallaron? Planificación, supervisión, ejecución y contacto con la gente. Es tiempo que escuchen. No se han dado cuenta. Están terminando el 4º año de gobierno y no han caído en cuenta que el pueblo es el que manda, que deben escuchar a la gente, y el presidente tiene que entender que él es el responsable de que las obras se ejecuten. Si tiene un funcionario incapaz, reitero, como el señor Echelecu, tiene que votarlo de inmediato, porque evidentemente el señor Echelecu no tiene la integridad moral para renunciar. Cualquier otro lo hubiera hecho. Pero ya estamos. Una inversión de 500 millones de dólares en Colón y tienen a Colón prendido. Huelgas, el crimen no ha bajado, el problema terrible de las calles cerradas, inundaciones, en fin. ¿Qué se le ocurre? Invertir 500 millones de dólares en Colón y destruir la ciudad sin planificación. Ahí está el resultado. ¿Qué se le ocurre? Instalar las bombas requeridas para que no hayan inundaciones en el año 4 en vez de en el año 1. ¿Quién se le ocurre llevar adelante un proyecto como este sin escuchar a la gente? Eso es lo que viene a partir del 2019. Un gobierno que escucha, que trabaja, que ejecuta y además que sabe lo que está haciendo y que va a nombrar los mejores profesionales. Y si ellos no dan la talla, van a ser despedidos inmediatamente y reemplazados. Porque a veces uno se equivoca. Y estas cosas no son fáciles, Atenógenes. Por eso se nombra a la persona correcta. Si no da la talla, se despide y se busca otra. Tenemos una pausa aquí en Eco 360. En este bloque hemos hablado con el señor Juan Carlos Navarro. Conoce a tu candidato. Analizamos la situación actual del país. Y al volver hablaremos de constituyente. Conoce a tu candidato hoy con Juan Carlos Navarro. Continuamos aquí en Eco 360. En este top hablaremos con Juan Carlos Navarro acerca de constituyente. Sobre todo entender de usted llegar a la presidencia de la República, o sea, ¿cuál sería ese camino a seguir en función de algo que muchos candidatos y presidentes han prometido y hasta ahora no se ha cumplido, una constituyente? Sí, ¿dónde firmo? Esa sería su respuesta. Sí, hay que reformar la Constitución, punto. Por supuesto, convocar a la mejor gente, hay que seguir los pasos que dice la ley. Se puede reformar la Constitución de varias formas. A mi criterio, la constituyente es probablemente la más atractiva. Pero sin duda, una reforma constitucional y además, sin duda, a mi criterio, hacerlo en el primer año de gobierno, segundo año de gobierno máximo. Lo estuve comentando con el expresidente Valladares y creo que tiene razón. Hay que reformar el Estado panameño, modernizarlo, y eso es lo que vamos a hacer en el 2019. Tarea pendiente, acepto. Ahora bien, este gobierno también lo prometió. El señor Varela prometió hace 4 años atrás lo mismo que usted está prometiendo, y en el medio se le olvidó todo, echó para atrás, echó para adelante, y a la fecha todavía no hemos hablado del tema. Se ha postergado. Compararme o comparar a cualquiera con el señor Varela es una falta de respeto, ¿ah? No, con todo su respeto, con todo respeto se lo digo, ¿no? Bueno, tú recordarás que pasado un año de gobierno hice la primera entrevista, no quise hablar antes, luego de la elección. Le dije a Álvaro Alvarado en ese momento, él me comentó, no marchan las cosas, ¿usted cree que debe haber cambio en el gabinete? Y mi respuesta fue, por contrario, yo pienso que debe renunciar el señor Varela, que es un perfecto incompetente. Él es el jefe del equipo, él es el responsable. El tiempo nos ha dado la razón. El problema, tenemos un país que en 4 años ha estado estancado. Sí, crecimiento económico en teoría, pero en la práctica están votando gente en todas las empresas. Las empresas, los medios de comunicación, uno de los más afectados. Aquí, TVN, todos, los diarios igual. No hay plata en la calle y encima el gobierno no le paga a nadie. Le debe a las 11.000 vírgenes. Receta, y esto va a pasar a partir del 1 de julio del 19. El gobierno va a pagar sus cuentas a 30 días. Va a reducir su gasto corriente. Va a congelar su planilla para que no entren más posiciones. Y además de eso, va a priorizar la inversión para recuperar el movimiento económico y con el movimiento económico recuperar empleos, recuperar salarios y poner plata en el bolsillo del panameño. Esta es la prioridad 1 del próximo gobierno, primero Dios, y lo queremos hacer
junto a nuestro equipo Ahora, del PRD. Lo que usted me está planteando tiene mucho sentido. ¿Por qué usted cree que nadie se lo dice al señor Varela? Yo creo que todo el mundo se lo dice. El problema es que el señor Varela no escucha. ¿Por qué Lo no más escucha? importante, no tiene la experiencia ni tampoco la capacidad. La arrogancia es mala consejera. Pero fue vicepresidente, no, fue vicepresidente el señor Martinelli. O sea, no solamente el tiempo que estuvo al lado del señor Martinelli, él no renunció al cargo, él siguió como vicepresidente en funciones y en actos públicos. O sea, él conoció de cerca el poder. Fue mucho más que eso, fue socio del señor Martinelli. Pequeño paréntesis, Colón, Odebrecht, que tienen en común Varela Odebrecht, que recibió una coima de más de 12 millones de dólares de Odebrecht y ahora supervisa cientos de millones, miles de millones de dólares en obras de Odebrecht. Miles de millones que en parte él le ha otorgado a la compañía que le pagó una coima siendo vicepresidente. Con Echelecu Odebrecht, que contrató a Odebrecht en Colón, y Blandón Odebrecht, que contrató a Odebrecht por 100 millones de dólares en Panamá, un proyecto inmoral para hacer aceras en Bellavista. Vamos a hablar de Odebrecht porque ya que usted tocó el tema, no lo mencioné, no mencioné a Odebrecht en el bloque pasado, pero ahora sí que mencionarlo, porque es que Colón es Odebrecht, Odebrecht es Colón, eso no podemos separarlo. En Colón van a tener que hacerse muchos cambios de lo que ya ha ocurrido. Y al final todas esas adendas creo que van a terminar en manos de Odebrecht, ¿o no? ¿O me equivoco? Y muchas de esas adendas le pueden tocar al próximo gobierno para solucionar todo el caos que ha ocurrido en Colón. Para que quede claro, no dudo que si las adendas se dan en este gobierno, van para Odebrecht, por los vínculos que he descrito de Odebrecht con estos funcionarios, que es una verdadera vergüenza. En cualquier otro país del mundo estarían presos, los tres. En el y vamos a hablar de eso ahorita, pero ¿qué va a pasar con Odebrecht? En el próximo gobierno Odebrecht no va a recibir un contrato más y va a tener que hacerle cuentas al gobierno. O sea, que si le tocara a usted y no le da adenda a Odebrecht. Por supuesto que no. Tiene que parar. Es más, yo fui alcalde y terminando mi segundo periodo me trataron de obligar a firmar unos temas. ¿Odebrecht? Sí, con Odebrecht. Sí. Porque era en la época de la llamada cinta coimera y demás, ¿verdad? Que yo diera un contrato de mantenimiento o aceptara la responsabilidad del mantenimiento de la cinta costera. Ajá. Y yo me rehusé porque yo nunca tuve nada que ver con ese contrato. Es más, yo hubiera hecho la cinta costera muy distinta. La hubiera hecho con un diseño mucho más amable al peatón y mucho más amable a la ciudad, que es la gran tendencia moderna de la nueva arquitectura. Ahora, regresemos a lo que usted me estaba hablando acerca de la vinculación de Odebrecht con el presidente Varela, con algunos de sus ministros. O sea, usted me estaba hablando acerca de eso puntualmente. Como el señor Varela se dedica todo el día a sus asuntos de Odebrecht, a perseguir políticamente a la oposición, violando la Constitución, amenazando diputados y metiendo las manos en el órgano judicial, no gobierna. Si se olvida de la venganza política, que es lo que debe hacer en el año que le queda, por lo menos que gobierne un año, que deje atrás la venganza, se olvide de los temas judiciales que no le corresponden. Pero eso mismo lo dice la gente de Cambio Democrático, ahora me dejó pensando usted. La gente de Cambio Democrático también dice que el señor Varela es vengativo, que se está vengando de ellos. Esa es la verdad. Y es más, lo que va a ocurrir en el 19, primero Dios, nuevamente, si yo tengo la oportunidad y el pueblo panameño me da la oportunidad de cumplir con la tarea pendiente que tengo, de llevar a Panamá adelante, lo que va a haber es una reforma del sistema judicial, una reforma constitucional, gente proba en el Ministerio Público y un gobierno eficiente de gente que trabaja y profesionales que saben lo que están haciendo. Eso es lo que va a ocurrir en el 2019. Dejaremos atrás para siempre, en otras palabras, la venganza de Martinelli contra Varela y la venganza de Varela contra Martinelli. Ambos son periódicos de ayer. Tengo una pausa, pero antes, nuestro segmento, una mirada internacional. Continuamos aquí en ECO 360 conversando con el alcalde Juan Carlos Navarro. En este top hablaremos de las reformas electorales, la veda electoral. Señor Navarro, usted ya ha criticado la veda electoral que se ha impuesto a partir de esta campaña electoral, sobre todo porque está afectando directamente a la oposición de una forma u otra. Al gobierno se le permite estar en actos públicos, participar, o sea, si eres funcionario todavía tiene una cantidad de excepciones con toda la reglamentación del Tribunal Electoral, pero se le está viendo en los actos públicos de forma descarada. ¿Qué piensa? Eso mismo, pelea de tigre con burro amarrado. Eso es la reforma electoral. No estoy en oposición a que se modernice la ley electoral. Lo que no puede ser es que se apoya a los del gobierno, se les permite hacer lo que les da la gana,
van a cuanto acto público quieren. El diputado Valderrama entregando títulos de propiedad en un circuito que no es el de él. Varios diputados. ¿Qué varios es eso? diputados. ¿Qué hace el señor Blandón Odebrecht inspeccionando el Kenny Serracín? Él es inspector de obras. O el señor Echelecu disfrazado de bombero o de Sinaproc. Él es Sinaproc. Por favor, señores, dejen de hacer política con la plata de la gente y a la gente que nos está escuchando. Miren bien lo que están haciendo estos funcionarios del gobierno para que le den bola negra y raya en la próxima elección. Requerimos un nuevo gobierno. Si la ley electoral trae transparencia y procesos más eficientes, más cortos, más transparentes, bienvenida sea. Si afecta la libertad de expresión y si se usa como se está usando ahora mismo, y estamos a tiempo para cambiar el rumbo, si se usa para callar a la oposición y darle ventaja al gobierno, entonces la tenemos que rechazar todos de plano. Ahora, pero ¿cuál sería el camino? Porque algo hay que hacer. Y yo se lo he dicho a los propios magistrados del Tribunal Electoral. Se nota la falta de balance. Es evidente la falta de balance. O sea, ¿cuál sería la sugerencia? ¿Eliminar este concepto de veda electoral? ¿Cambiarlo? ¿Regresar a como era antes? Atenógenes, las leyes, la gente, nadie es perfecto. Perfecto solo Dios. Yo estoy seguro de que hay buena intención detrás de la reforma. Pero ahora con mucho trabajo hay que convertir esa buena intención en realidad. De lo contrario, ocurrirá lo que dice el refrán. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Le pido a los magistrados del tribunal que se paren firme. Los tres son personas que quieren hacer las cosas bien. Amárrense los pantalones, pongan en cintura a este gobierno y a estos funcionarios abusivos como los tres que he mencionado y asegúrense de tener un torneo electoral balanceado y justo para todos. Y sobre todo, respeten la libertad de expresión. No manden a callar a ningún candidato y mucho menos a los candidatos de libre postulación que tienen todo el derecho de hablar y de expresarse. Ahora, usted hace un bloque, mencionaba acerca del municipio capital y hay un ejemplo clásico que hay que poner, porque el municipio capital está recibiendo mucho más plata que nunca ahora con este tema de la descentralización. Es el municipio que más recibe, creo que son presupuestos de inversión de más de 300 millones de dólares para un candidato a alcalde, o mejor dicho, para un alcalde candidato, porque todo el mundo sabe que quiere ser candidato presidencial. En el caso del Distrito Capital, ¿qué me dice usted? Blandón Odebrecht es una vergüenza y ha llevado a la lama al municipio capitalino. ¿Usted estuvo allí por algo que está diciendo? ¿O? Y comparemos. Cuando yo estuve en los 10 años que estuve, y por cierto, yo sí pasé el examen final, que es la reelección en el cargo, con 60% de los votos, porque sin recursos hicimos todo lo que pudimos por la ciudad y por su gente. La limpiamos, atendimos el ornato, giras de salud, llevamos medicina a la gente, comida barata con ferias de alimento, en fin, todo el trabajo social de la alcaldía principalmente. Pero todo eso lo hicimos en 10 años, Atenógenes, con 381 millones de dólares en 10 años. Pues eso es lo que tiene ahora un año. En un solo año el señor Blandón Odebrecht tiene más dinero del que yo manejé en 10. ¿Y sabes cuál es la vergüenza? Ha gastado 100 millones de dólares en un contrato con la empresa Odebrecht, la más corrupta del mundo. Confesa. Además, este es el único contrato del mundo que no tiene coima. A otro perro con ese hueso. No, es que Odebrecht cuando llegó a Panamá parece que ellos vieron que aquí la gente era muy honesta y entonces pues decidieron actuar de una forma diferente, es lo que yo entiendo. O sea, ellos dieron coima en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Centroamérica, pero en Panamá no se equivoque. No, si la en Panamá dieron. no dieron coima. Sí, ya está comprobado que le dieron al propio presidente más de 12.7 millones de dólares. No. Sepamos. Son donaciones, perdone la ironía, son donaciones, lo dijo el presidente, donaciones. Al presidente de Perú están enjuiciándolo por haber hecho mucho menos que eso, por haber sido consultor de Odebrecht antes de ser presidente. En Perú, en Costa Rica, en Estados Unidos ya estaría preso este señor. ¿Usted cree que fueron donaciones acá? Por supuesto que fue una coima. Y peor que eso, no contento con haber recibido una coima mientras fue presidente y representante legal del Partido Panameñista y vicepresidente, en su periodo como presidente le da contratos por miles de millones de dólares a Odebrecht, la empresa que lo coimió a él. Y el entonces tesorero del Partido Panameñista, que está ahora en el aeropuerto, queda supervisando un contrato de 1.000 millones de dólares con Odebrecht. Y el ministro de Vivienda supervisando otro de 500 millones de dólares en Colón con Odebrecht. Cualquier país del mundo estos tres corruptos estarían presos. Mala adenda que le han dado a Odebrecht, lo iba a mencionar. Y ni hablar de eso. Lo importante es que en el 19 va a cambiar el gobierno. Vamos a corregir el rumbo.
reactivar la O economía. sea, usted va a sacar a Odebrecht. Por supuesto. Sí. A los panameñistas y a Odebrecht, que son lo mismo. Lo que tenemos que hacer, si me da la oportunidad la gente, por cierto. Claro. Y reitero, nadie es perfecto. Lo que viene no va a ser fácil. La primaria será difícil, la elección será difícil, el gobierno será difícil, porque le tocará al próximo gobierno enderezar todos los entuertos del actual, corregir el rumbo, reactivar la economía, enfrentar el crimen, de frente, enfrentar el crimen y poner orden en el país con una constituyente y un nuevo sistema de justicia. Tengo que preguntarle algo, ya que estamos hablando de este tema de Odebrecht, porque el propio presidente ha manifestado, y muchos de sus voceros, que hay interés en la Asamblea por enjuiciarlo. ¿Qué piensa de eso? Señor, dame paciencia. No hay interés alguno de enjuiciarlo, aunque tú y yo conocemos, el país sabe que ya el presidente ha violado la Constitución y la ley y merece ser enjuiciado. La violó al aceptar la coima de Odebrecht siendo vicepresidente. Violó la Constitución nuevamente al pedirle a empresas involucradas en actos de corrupción que le pagaran al gobierno para invertir en programas sociales. Esto lo confesó el presidente en una entrevista contigo en Boquete hace un poco más de un año. Sí, cierto, cierto. Y volvió a violar la Constitución y la ley cuando amenazó a los diputados de la oposición, metiendo las manos en otro órgano del Estado. En otras palabras, hay más que suficiente mérito para que el señor Varela sea juzgado por la Asamblea y destituido. No obstante, yo no veo eso ocurriendo. Ajá. Lo que está haciendo la Asamblea, y felicito a Pedro Miguel González y al liderazgo del PRD, que está haciendo oposición en la Asamblea, con independencia del Ejecutivo, una leal oposición, una oposición responsable, diciendo, la comisión de credenciales tiene que estar compuesta como dice la Constitución. Eso no es lo principal que está ocurriendo en el país, pero tiene que ocurrir. Lo principal que está ocurriendo en el país son los problemas que ya mencioné. Ojalá que en el año que le queda el presidente, en vez de estar en esos bochinches, se dedique a corregir el rumbo, reactive la economía, pague las cuentas, ponga orden con el crimen y ponga orden en su gabinete. Un gabinete de personas que no tienen la capacidad para estar ahí, que tiene que despedir, por supuesto, empezando con él mismo, y tiene que en el último año hacer el mayor esfuerzo posible para entregar el país de la mejor manera posible, respetando nuestra democracia. Todos queremos orden, todos queremos estabilidad, pero todos queremos un mejor país. Porque ¿de qué sirve un país democrático, estable, si no hay empleo, si nos están matando, si no hay plata en la calle? Tiene que haber las dos cosas. Hay que poder caminar y mascar chicle a la vez. Tiene el gobierno que poder reactivar la economía, poner orden y, por supuesto, llevar adelante las obras y el programa social del gobierno. ¿Por qué no puede hacerlo todo? Tengo una pausa. Antes, nuestro segmento de tecnología. Continuamos en Eco 360. Hoy conoce a tu candidato, conversando con Juan Carlos Navarro, y conversemos con él acerca de la unificación del PRD. Se va a unificar el PRD. Creo que ya están en proceso de unificarse, una candidatura consolidada, única, de cara a poder regresar al poder en el 2019, porque ese debe ser el reto, ¿no? Más bien el objetivo es construir el Panamá que nos merecemos todos los panameños. Tenemos un país rico, con un gran futuro, pero lleno de pobreza. Vamos a convertir este país rico en su destino, su futuro, un país de prosperidad para todos, con un sistema educativo que le da oportunidad a todo el que quiera trabajar, un sistema de salud que está actualmente colapsado, pero que con mucho trabajo y con muchos profesionales buenos que hay en el PRD y en Panamá, vamos a llevar adelante para dar un buen servicio de salud a la gente, especialmente en salud preventiva y en seguridad, que es un tema clave. Tiene que Panamá ser un país seguro. Mientras tanto, tiene que haber una revolución educativa y tenemos que reactivar la economía. Y yo estoy convencido que el PRD es el mejor partido y el mejor equipo para llevar adelante estas tareas y llevar a Panamá a su destino. Muchas personas no entienden que el PRD, pues, a diferencia de otros partidos que ya están en el ambiente, Cambio Democrático, el Partido Panameñista, Molirena, el Partido Popular, el PRD no tiene un dueño, o sea, el PRD es un monstruo de 1000 cabezas. ¿Cuál es su estrategia para unificar ese monstruo de 1000 cabezas? El proceso de unificación ya inició. Tuvimos un congreso hace poco que terminó de buena manera. El PRD es un partido democrático, como tú lo has dicho. Hay muchas voces, hay disidentes, no hay dueño. Todo el mundo tiene que buscar sus votos si quiere ocupar un cargo de elección popular, ser candidato a un cargo. Y cuando el PRD debate, quienes no lo conocen o no son PRD,
piensan que es un partido fraccionado. No, es un partido que está debatiendo el futuro del país y debatiendo su propio futuro. Yo solo he pertenecido a un partido en mi vida, el PRD. Goberné la alcaldía de Panamá con el PRD. Y tengo un mensaje para el PRD. Ánimo, vamos a ganar la elección y me comprometo aquí hoy, como lo he hecho ya en todas nuestras reuniones de congresillos, a gobernar con el PRD como ya lo hice en la alcaldía. Prepárense todos los miembros y profesionales de nuestro partido porque les vamos a exigir su máximo esfuerzo. Ahora, para ganar la primaria y ganar la elección, pero sobre todo para gobernar, porque vamos a requerir del esfuerzo de todo el equipo del PRD para hacer un gran gobierno y que no quede duda de eso. Voy a gobernar con el PRD si el PRD me da la oportunidad de terminar la tarea que me queda pendiente, hacer una gran presidencia, un gran gobierno para todos los panameños, pero con el PRD. Creo que ese es el mayor reto que tienen por delante el Partido Revolucionario Democrático, ya que después de 2 periodos fuera del gobierno, o sea, sería muy difícil para el PRD subsistir un tercer periodo fuera del gobierno, como partido y con su modelo de partido. Y se lo digo en función de esa misma democracia interna que usted acaba de mencionar, porque los otros partidos no se mueven en esa dirección. Ahora que está el tema de la obligatoriedad de las primarias, o sea, sí, para presidente, el PRD ahora tomó el reto de hacer primarias no solo para presidente, sino para todos los cargos de elección popular. Un gran reto que tiene por delante. Y por eso es el PRD el partido más democrático de Panamá. Está dando el ejemplo y sigue dando el ejemplo de democracia interna. El único que va a hacer primarias, y esta es mi posición, un solo día las primarias para todos los cargos de elección popular. Que todo el que quiere busque sus votos y pueda ser candidato. Y ese partido democrático tiene el reto de servir a Panamá. Hay que gobernar para todos los panameños. Y para eso hay que gobernar con el PRD. Esa es mi propuesta. Si me dan la oportunidad, eso es lo que voy a hacer. Gobernar con mi partido, con nuestros delegados, con nuestros directores, con nuestros profesionales y fundamentalmente con ellos, por supuesto, trayendo también a aquellas personas o talentos que hagan falta de fuera. Pero gobernar fundamentalmente con el PRD, gobernando para todos los panameños por igual, con un solo objetivo, el bien común. ¿Qué piensa usted de la figura que muchos están hablando de un externo, o sea, de alguien que no tenga que ver con los partidos políticos, un llamado independiente que llegue y que pueda tratar de retar no solo al PRD, a toda la clase política panameña? ¿Qué piensa usted? Soy el primero en defender el derecho de todo ciudadano a correr como independiente. Así como soy el primero en defender el derecho de todo PRD a correr para el cargo que decida correr en una primaria abierta, transparente, sin prejuicios y sin ventajas para nadie. Quiero felicitar nuevamente al CEN del partido, pero especialmente a aquellos miembros del CEN que no están apoyando a ningún candidato por cumplir su palabra. Tal como lo dijo Pedro Miguel desde el primer día, no vamos a meternos nosotros a apoyar a ninguno. Todos correrán en igualdad de condiciones. Y el que salga electo para todo cargo, presidente, diputado, alcalde, representante, a nivel nacional, saldrá electo y tendrá todo el respaldo del partido. Además, Pedro ha hecho algo muy interesante. Usted lo dice eso por aquellas figuras, los llamados ungidos, ¿no?, que pudiesen aparecer o existir. Y lo correcto es que la gente del CEN no apoya a ningún candidato. Por eso es que a veces hay diferencias. Porque los miembros de la estructura del partido tienen que ser perfectamente neutrales. De lo contrario, reciben crítica y esa crítica afecta. Por tanto, si los miembros del CEN hacen su trabajo, se mantienen neutrales, y aquí todos somos adultos y todos sabemos lo que está pasando, si los miembros del CEN se mantienen neutrales... ¿En qué sentido Pedro, lo dice? Porque como que dejó escapar un pequeño comentario ahí. Te doy el ejemplo. Sí, ¿a qué se refiere? Pedro no va a correr para reelección siquiera como diputado. Él se va a dedicar al partido y va a garantizar primarias niveladas, justas, objetivas para todos. Ese es el ejemplo, a mi criterio, a seguir en el CEN. O sea, que todo el CEN, aquellos que son diputados, porque por cierto, los diputados se tomaron el PRD, o sea, ellos tuviesen esa disposición de no correr en su reelección y dedicarse al partido. Esa es la sugerencia suya, pues. Mi sugerencia es que los que son miembros del CEN no pueden apoyar a ningún candidato a ningún cargo de elección popular. Lo prometió el CEN, ahora que lo cumpla. Todos, no solo Pedro que lo está cumpliendo, con muchos otros, que lo cumplan todos. Pero además de eso, desde ahora te digo... Claro, es un paso difícil el que... En el nuevo gobierno,
los que quedan en el CEN, viendo los temas de la modernización del partido, la consolidación de la democracia, llevar al partido adelante, hacerlo mucho más ligero, transparente, como empezó ya a ocurrir con estos procesos y el Congreso que acaba de ocurrir. Los que queden en el CEN deben dedicarse al CEN, al partido, a hacer la vida democrática del PRD. ¿Y separar la presidencia o el gobierno del partido? Totalmente, y ese es mi compromiso. Me comprometo a que... Ni para presidente del partido, ni para secretario general, ni para nada. Para ningún cargo. Si me da la oportunidad el PRD de ser su candidato, me comprometo desde ahora, llegando a la presidencia, si así me lo permite el pueblo panameño, reitero, he aprendido mucho de todo lo que he vivido, de la derrota sufrida, de lo que he vivido y lo que he visto en estos años. Si me da la oportunidad el pueblo panameño de llegar a la presidencia de la República para servirle, no voy a ocupar cargo alguno dentro del PRD mientras esté al frente del país. Ya lo dijo el señor Navarro y quedó aquí grabado. Tenemos una pausa, pero antes nuestro segmento de Entérate. Continuamos aquí en Eco 360. Conoce a tu candidato hoy con Juan Carlos Navarro del PRD. Vamos a ver su plan de gobierno. Yo creo que hemos hablado de todo un poco y para el final lo que sería ese diseño de una propuesta de gobierno del señor Juan Carlos Navarro para esta elección 2019. Mi plan de gobierno fue presentado el domingo en el Congreso del PRD, porque mi plan de gobierno es la visión de país elaborada por un muy buen grupo de profesionales y líderes del PRD, de todos los sectores, el sector académico, el sector científico, el sector profesional, el sector empresarial, que han trabajado por meses en esta visión de país, que fue presentada en todos los congresillos del PRD y aprobada y presentado en el Congreso del pasado domingo. Ese es mi plan de gobierno, esa es la base. Y ese plan de gobierno nos va a llevar a Tenógenes a ser un gobierno torrijista y de corte socialdemócrata. Eso es lo que viene. Si a mí me dan la oportunidad, que no hayan confusiones, si a mí me dan la oportunidad en el PRD de ser su candidato, vamos a tener un gobierno torrijista y vamos a tener un gobierno socialdemócrata. La gente por delante. Reactivar la economía para la gente. Reducir y pelear contra el crimen, con prevención, con empleo, para la gente. Trabajar en los temas fundamentales, revolución educativa, cambiando la educación de raíz, reforma constitucional, la reforma del colapsado sistema de salud, para la gente, con los mejores profesionales del PRD. Ahora, ser socialdemócrata en esta época no es quizás ser socialdemócrata hace 10 años atrás, y lo estamos viendo cómo el mundo está cambiando. La economía no puede quedar por debajo de la necesidad que podemos tener en otros aspectos, porque hoy en día estamos viviendo ese drama de la economía y vamos a seguir viviéndolo. Si bien es cierto, usted al principio decía que hay crecimiento económico, la realidad es que en la calle no hay plata, hay que decirlo de forma llana. ¿Qué haría usted ante esa realidad? ¿Cómo reactivar la economía? Que el gobierno pague sus cuentas el primer día. Una reforma fiscal para hacer el sistema fiscal mucho más transparente y sencillo. E invertir en obras de infraestructura prioritarias que sirvan a la gente, como otra tercera línea del metro lo antes posible y una cuarta línea del metro si se requiere y, por supuesto, caminos de producción, apoyo al agro, modernización. O sea, los planes de inversión pública se mantendrían. Sí, e irían a una consulta rápida a nivel nacional. Todo se consultaría usando la tecnología, nuestra mejor herramienta. Todo se consultaría, se tomarían decisiones y Tenógenes. Eso es lo que yo sé hacer, tomar decisiones. Consultaríamos, tomaríamos decisiones rápidas y llevaríamos adelante estos programas de inversión con rapidez, que es lo que nos ha faltado. Y por supuesto, mucho trabajo, que es lo que hace falta en este gobierno. Y es lo que yo sé hacer también, lo que hice 10 años al frente de la alcaldía. Ahora, volviendo a la parte socialdemócrata que usted planteaba acerca de su plan de gobierno, la educación, ¿qué prioridad tendrá? La educación es prioridad. Si te están matando cuando sales de tu casa, la primera prioridad es que no te maten, la seguridad. Pero la educación es tema fundamental y de Estado. He hablado de la revolución educativa que viene. Hay una muy buena visión de la educación en la visión de país que ha elaborado el sector educativo del PRD. Eso tiene que ir a consulta a nivel nacional y tiene que ser enriquecido, debatido. Pero que nadie dude que vamos a tomar las decisiones y a ponerlo en práctica desde el día 1. Va a haber una profunda reforma educativa. Los maestros tienen que ganar más,
tiene que haber más inversión en infraestructura educativa, mucha más de la que ha habido en estos 4 años. Es más, tiene que multiplicarse por 4 la inversión en escuelas e infraestructura. Y tienen que los estudiantes poder recibir mucha más información y conocimiento a través de la tecnología, solo por mencionar algunos de los temas críticos. Eso es lo que viene. Cuando hablo de un gobierno socialdemócrata, hablo de eso. Y en un país con un Producto Interno Bruto que este año va a llegar a los 64.000 millones de dólares. 64.000 millones de dólares. Hay más que suficientes recursos. Si se deja de malgastar el dinero en gastos corrientes y se empieza a invertir el dinero en temas como reactivación económica, pagar las deudas del gobierno a los proveedores que tiene a Panamá quebrado, que está quebrando a las empresas, si se empieza a invertir en obras de infraestructura prioritarias, verás como muy rápido hay un real crecimiento económico, hay plata de nuevo en la calle, hay plata en el bolsillo de los panameños, aumenta la seguridad, porque en el momento que hay empleo y hay plata, prevenimos el crimen, reforzamos la seguridad y nos dedicamos entonces al desarrollo de los programas sociales, educación, salud, vivienda y mucho apoyo al agro. Yo creo en la soberanía alimentaria. Vamos a tener todo el esfuerzo y el apoyo del gobierno para que Panamá pueda ser lo más autosuficiente posible en materia de alimentación. Muchas gracias, señor Navarro, por acompañarnos aquí en este Eco 360. Conoce a tu candidato hoy con Juan Carlos Navarro. Muchas gracias. Así terminamos este programa de nuestra parte. Será hasta mañana aquí en Eco 360. Eco 360.